Nuestro invitado de hoy nació en Salto el 31 de octubre de 1973. Aunque de niño quería ser contador, se recibió como doctor en Derecho y Ciencias Sociales a fines de la década de los 90 y casi de forma paralela inició su militancia política en el Partido Demócrata Cristiano. Actualmente vive en pareja, tiene 4 hijos, es profesor de piano y le gusta la música clásica. Pero justo vendimos el piano que teníamos acá, mirá vos. Su primer cargo político lo asume en 2005, cuando es electo edil titular por la lista 391, en el mismo momento en que el Frente Amplio obtiene la intendencia de Salto por primera vez en su historia. A mediados de 2009 se aleja del PDC por diferencias con el intendente de entonces, Fonticiela, y junto a otros militantes conforma la agrupación humanista Armando Aguirre. En las elecciones presidenciales del 2009 su sector vota el Senado del MPP y es electo diputado, lo cual repetiría en 2014, pero ejercería solo por un año, ya que en las elecciones municipales resulta ganador y asume como la máxima autoridad de su departamento. Para las elecciones de octubre de 2019 decide ceder la candidatura a diputado a su hermano, quien, gracias a un acuerdo con el Partido Comunista y el PVP, obtiene la banca de su departamento. En el 2020 nuestro invitado va por la reelección a la intendencia y resulta electo con el 40% de los sufragios. Desde finales de 2022 y buscando convertirse en la expresión del interior, se lo impulsa como precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, la cual disputará con los otros 2 intendentes frente amplistas, Yamandu Orsi y Carolina Cose. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Andrés Lima. Oh, qué prontuario, ¿eh? Buenas tardes. Faltó que es hincha de Peñarol, que apenas llegó, le estaban diciendo otro hincha de Peñarol por acá. No le pregunté, pero ya vi que no trajo naranjas. No trajo naranjas. No, hoy no. Buenas tardes a toda la audiencia y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación al programa. Bienvenido. Muchas gracias. Ya podemos confirmar, ¿es precandidato a la presidencia o todavía no? En diciembre se resuelve, ¿no? Sí. 8, 9 y 10 de diciembre. El Congreso del Pero Frente ya está Amplio. confirmado. Digo, más allá de la decisión formal del Congreso. A ver, en los últimos 2 o 3 meses hemos encontrado, sí, mayor receptividad a la posibilidad de poder ser precandidato por el Frente Amplio. ¿Cómo Eso, estás? Sí. No, creo que eso ha habido, por lo menos en lo personal, he notado ese cambio. Bien. ¿Cómo está Salto? ¿Cómo está Salto? Salto es una ciudad que tiene mucha pujanza. La mayor dificultad que tenemos es la República Argentina. No es un problema creado tanto por nosotros mismos, sino que la frontera hoy nos está complicando muchísimo. El comercio, pero ahora también está resintiendo y afectando el turismo. 2 sectores productivos muy fuertes que tiene el departamento y toda aquella zona. ¿Hasta qué punto se ha visto perjudicado? Y estamos hablando de que el último informe del centro comercial plantea que la disminución en las ventas del comercio en algunos casos llegan al 60%. Y en el caso del turismo, lo que hemos notado ya en julio, sobre todo lo notamos en julio y se repitió ahora en septiembre, mucho uruguayo que, dada la diferencia de cambio, opta por hacer vacaciones en Argentina. Estamos hablando de que 1.000 pesos argentinos son 55 pesos uruguayos. Entonces, bueno, rinde mucho más. Y existe la posibilidad de poder darse algunos gustos del lado argentino, que del lado uruguayo tiene un costo. ¿Han cerrado comercios, empresas? Sí, han cerrado a lo largo de todo el litoral, y eso no solo afecta al propietario, sino que generalmente, por más pequeño que sea el comercio, siempre tiene 1, 2, 3 dependientes. ¿La Intendencia ha podido colaborar con algo? En el caso de la Intendencia, por ejemplo, esta semana la decisión que tomamos fue exonerar del 50% los alquileres comerciales que tenemos en Termas de Arapey fundamentalmente, en el caso de la ciudad también, tratando de que los costos fijos, ¿no?, que de alguna manera tiene parte del comercio, pueda ir disminuyendo. Pero está claro que eso no es suficiente. Medidas que el gobierno tomó en su momento, por ejemplo, el descuento a los combustibles del 40%, que lo tomó el 1 de mayo. En mayo, en junio, en julio inclusive, fue una medida eficaz que permitió incrementar la venta de las estaciones de servicio entre un 15 y un 20%. El problema es que en aquel momento el dólar en Argentina no llegaba a 300 pesos, hoy está por encima de los 700. Entonces la propia depreciación que tiene el peso argentino lleva a que una medida es eficaz en un momento, pero después deja de serlo. Ya que usted habla de tipo de cambio, ¿no? Ayer estuvo donde está sentado usted,
Gonzalo Bessi, de Pesi, del grupo Un Solo Uruguay, y se quejaba del atraso cambiario, entre tantas otras cosas, y nos pintó un panorama en el interior casi apocalíptico, ¿no? Incluso llegó a decir que peligra en muchos sectores del interior la cesación de pagos, ¿no? El corte de la cadena de pagos. ¿Cómo lo ve usted, que está en el interior, que tiene contacto con productores? ¿Es algo tan así como decía él? Uruguay es caro, ¿no? Esa es una dificultad que tenemos. Vivimos en un país caro. Si uno mira la región, nos vamos a dar cuenta de que los precios, el propio costo de vida en el Uruguay está por encima de la región. Y eso hace también de que la carga impositiva, la carga tributaria tenga una incidencia muy fuerte y sea un factor que al momento de emprender, al momento de invertir, son factores que se toman en cuenta por parte del inversor, por parte de quien dispone de capitales y quiere invertirlos en el lugar. Y además de eso, de esas dificultades propias del país, también tenemos el hecho de que cuanto más al norte, más difícil es que se dé la inversión. Generalmente la inversión se concentra en el sur, por las cercanías con el puerto, por la logística misma, por los costos que tiene, por los fletes. Y él decía que del Río Negro hacia el norte, él decía, no es Uruguay profundo, es profundísimo, decía él. ¿Usted lo ve tan así? Es la zona del país con mayores dificultades, ¿no? Y con menos desarrollo. Eso también es cierto. Vivimos por ejemplo, si uno va a la tasa de desempleo, las tasas de desempleo en el litoral están por encima de la media nacional. Pero es ahora por una cuestión coyuntural o no, es, es tradicional así, siempre pasa. Viene de décadas, ¿no? Ahora se agrava por la situación de Argentina, claro, que ya arrastra por lo menos 7 años. En otro momento esto era ida y vuelta, ¿no? En algún momento el tipo de cambio favorecía a Uruguay, otra vez es Argentina y se la iba llevando. Hace 7 años que Argentina está en una situación económica que se va complejizando y eso genera todos estos inconvenientes, ¿no? Aquel dicho de que si Argentina se enferma, Uruguay se resfría. Y también demuestra de que nuestra economía termina dependiendo en muchos aspectos, sigue siendo dependiente en muchos aspectos de lo que le pase o suceda a los dos grandes gigantes que tenemos, Argentina y Brasil. Pero más allá de todo, la política económica del gobierno, de este gobierno y también quizás del anterior, está más focalizada en aguantar la inflación, aun cuando eso tenga que hacer un dólar bajo, ¿no? Se habla de que el dólar debería estar por arriba de 45 o 50 pesos, que es de lo que se quejan ¿no? La mayoría de los productores rurales se quejan de eso. Digo, usted... no me quiero adelantar, lo hablamos el año que viene cuando usted sea candidato, pero digo, ¿cuál es la idea de política macroeconómica en ese sentido como para paliar una situación así? ¿Qué haría usted en ese en un momento así? Siempre es bueno tener una inflación baja, ¿no? El Frente lo hizo, siempre trató de tener la inflación por debajo de los 2 dígitos. Entendemos que también debe ir acompañada de generar también una mejora del ingreso de los hogares uruguayos generalmente por encima de la inflación. Es decir, que el crecimiento que tiene un país, que tiene una nación, también vaya acompañado de redistribución, de que el mayor número posible de uruguayos vea que ese crecimiento de la economía también se ve beneficiados. Ahí seguramente hay diferencias entre lo que planteamos como integrantes del Frente Amplio y lo que hoy uno ve que está sucediendo. Nosotros no creemos en la teoría del derrame, creemos más en una redistribución, en una mejor redistribución del ingreso que tiene que hacerse, por supuesto, desde el Estado, desde el gobierno, priorizando algunos elementos centrales. Por ejemplo, la educación, la salud. ¿Aumentar presupuestos ahí? Sí, educación, salud, vivienda. A ver, en ese sentido, Uruguay y el uruguayo no está planteando nada extraordinario, ¿no? Es poder tener un trabajo, un medio de vida que le permita satisfacer sus necesidades básicas, el acceso a la vivienda, poder tener un hogar propio, una buena salud, una buena educación, vivir seguros, vivir tranquilos. Creo que esos son los planteos que por lo menos se repiten a lo largo y ancho del país.
Y bueno, creo que, y muchos estamos convencidos que como país tenemos las posibilidades y las herramientas de lograr efectivamente que esto se dé, ¿no? Somos 3. No llegamos, aparentemente no llegamos a 3,5 millones de uruguayos. Somos un país que, bueno, producimos, somos un país que produce muchos alimentos, y eso es un gran diferencial. Y capaz que deberíamos sacarle mayor provecho a esa circunstancia. En un mundo en donde los alimentos cada vez tienen mayor valor, en donde los alimentos cada vez van a tener una importancia, una trascendencia y un costo mayor, Uruguay produce. Yo vivo en un departamento que produce muchos alimentos, ¿no? Uruguay produce alimentos para cerca de 30 millones, somos prácticamente la 10ª parte. Y bueno, creo que hay que buscar la forma de que esa capacidad que tenemos se vea reflejada en una mejor redistribución. Pero así todos tenemos alimentos caros, ¿no? Lo que hablaba a pesar de que tenemos, dice usted, producimos para 30 millones, igual tenemos alimentos caros. Y yo puse un ejemplo, ¿no? El combustible solamente de IMESI tenemos 40%. Si a eso le agregamos otros complementos, si le agregamos otros costos que se trasladan al combustible, seguramente el costo del combustible sacado de la refinería de ANCAP debe ser aún menor de los 42 o 43 pesos que pagamos en el norte. Andrés, decía ayer la gente de Un Solo Uruguay que esta problemática de país que tenemos es estructural y que no lo cambia ningún partido solo por sí, sino que debería haber un gran acuerdo nacional para formar una especie de consejo económico, una especie de GACH en los distintos temas, y no que cada uno que asume esté pensando en si perdió, recuperar el poder, y si ganó, mantenerlo. Dice que se gobierna pensando en el voto y no pensando en la gente. De hecho, dice que ayer se reunieron con la gente de Cabildo Abierto, que fueron los primeros en suscribir. Hay una especie de voluntad de gran acuerdo. ¿Qué opinas de esa idea que dice que si no el país no va a mejorar? Dice hace 40 años que estamos para arriba, para abajo, que sí, que no, y nunca estamos bien. Dice que podríamos estar muy bien. Hay algunos temas en donde es necesario, sí, acuerdos interpartidarios. De hecho, en algún momento el propio presidente de la República le planteó al Frente Amplio política de Estado en materia de seguridad. En algún momento el presidente del Frente Amplio también planteó esto, ¿no? Yo creo que en algún momento sí, va a tener que darse, porque está claro de que en materia de seguridad el Frente Amplio tuvo sus inconvenientes durante los 15 años en que fue gobierno, y creo que es parte de la autocrítica que el Frente Amplio hizo, y hubieron errores, así como hubieron aciertos, también hubieron errores en materia de seguridad. Este gobierno también tiene las mismas dificultades, tiene dificultades puntuales en materia de seguridad, y tenemos un actor nuevo, que es el narcotráfico, ¿no? Un actor nuevo en el sentido de que vemos que ha avanzado. Por tanto, si nos quedamos solamente en la discusión o en la pelea chica de buscar responsables y de que los frente amplistas responsabilizamos al gobierno y el gobierno se acuerda de los errores del frente y nos quedamos en eso, quien sale perdiendo es la población. Quien sale perdiendo es el uruguayo, que queda en el medio de esa discusión política, ese pase de facturas que se hacen unos a otros, y en definitiva no logramos la seguridad que el uruguayo quiere, ¿no? Lo que mencionaba hoy. ¿Qué quiere el ciudadano uruguayo? Y poder salir a cualquier hora del día, poder recorrer cualquier punto del país y saber que está seguro, que no va a tener temor a ser rapiñado. Ese tipo de cuestiones no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero bueno, creo que en algún momento se va a tener que plantear. Si no vamos a seguir con esto de que pasan los gobiernos, pasan las administraciones y algunos problemas se van transformando estructurales, lo vamos naturalizando y en realidad no deberíamos naturalizarlo. Y creo que, como decía hoy, Uruguay tiene las posibilidades de cambiar algunas cuestiones que no nos gustan. Intendente, hoy justamente se lanzó por parte del PCNT la campaña de recolección de firmas para eventual plebiscito por el tema de la seguridad social. Hace un par de semanas Cabildo Abierto y otras organizaciones lanzaron también la recolección de firmas para el tema de la deuda justa, la contra de usura, etcétera. ¿Cómo se planta usted frente a estos dos eventuales plebiscitos y alguno más que seguramente se pueda plantear en breve?
En cuanto al plebiscito de la seguridad social, hemos dicho públicamente de que voy a firmar por el plebiscito, sin perjuicio de que el Frente Amplio está convocando para un plenario para el día sábado 14 de octubre, en donde el Frente Amplio va a tomar una postura en un sentido o en otra, o directamente deja en libertad de acción a sus militantes y a los sectores y a sus referentes. ¿Usted va a acompañar, que el Frente acompañe? Yo creo que en ese plenario, o que quede en libertad de acción. Yo soy orgánico, ¿no? Y he tratado de siempre ser orgánico, y en ese sentido lo que el Frente decida vamos a acatar. Hoy, en la medida en que no hay una definición del Frente Amplio, mi postura es firmar. Es firmar porque, bueno, creo que por lo menos hay que dar alguna señal. Y lo que uno ve es que hoy tenemos un sistema de AFAP en donde entre capital, entre inversiones y ahorro de cuentas individuales, las AFAP representan, capaz que me quedo corto, pero más del 20% del Producto Bruto Interno de este país. Sin embargo, después cuando el trabajador se jubila, la jubilación promedio hoy de las AFAP en el Uruguay está un poquito por encima de los 7.000 pesos. Entonces no hay relación entre el capital que han ido generando las AFAP y la jubilación que termina percibiendo un trabajador en este país. Y en ese sentido entiendo que es una relación bastante injusta que se da entre tanta acumulación, entre tanto crecimiento para las AFAP y el beneficio puntual o concreto que percibe el trabajador. Hay que replantearse a futuro, hay que replantearse introducir cambios, introducir modificaciones, ¿no?, a este sistema, porque en definitiva hoy quien no ve reflejado en su jubilación es el uruguayo, que de repente está aportando desde hace 20, 25 o más años, y cuando se jubila con muy poco. De hecho, la jubilación mínima del BPS está en 17.500 pesos aproximadamente, es decir que la jubilación mínima de la AFAP está más que duplicando el promedio de las jubilaciones que pagan las AFAP. Y sin embargo el patrimonio de uno y otro no es lo mismo. Entonces creo que en ese sentido hay que pensar, y también un poco de autocrítica, ¿no? Fuimos gobierno durante 15 años y a no ser la posibilidad de los cincuentones, y donde se habilitó la posibilidad de que algunos uruguayos pasaran sus aportes de la FAP al BPS, no se avanzó mucho más. Lo que pasa es que Astori estaba de acuerdo con el tema de las AFAP. En su momento lo había votado, y después, siendo ministro, no lo iba a cambiar. Sí. O sea, uno tiene claro cuál era la postura de Astori. Pero bueno, hoy tenemos esa dificultad, tenemos ese inconveniente de que al momento de la jubilación el trabajador siente y ve que lo que percibe no es lo que esperaba, y no está en relación tampoco al aporte que se hace, porque en definitiva la mitad del aporte va al BPS, la mitad del aporte va a la FAP, pero lo que paga una y otra hay diferencia importante. En cuanto al tema de el plebiscito de la usura, el problema existe, el problema está instalado, ¿no? Es real. El problema es real, y lo veo puntualmente en el caso de la intendencia, ¿no? Hace 8 años que soy intendente, y cuando uno ve la liquidación de sueldos, realmente uno queda asombrado de lo que es muy común, que el trabajador a fin de mes directamente no cobre. Entonces, ¿cómo hace uno para motivar a un trabajador para que cumpla con su tarea, para que esté 8 horas al día durante el mes entero y haciendo un buen trabajo, un buen desempeño de su función, cuando sabe que a fin de mes no va a percibir? Y está claro que el clearing o los sistemas similares prácticamente implican una muerte civil. Si bien no existe la figura de la muerte civil hoy día, pero en la práctica es eso. En la práctica es eso. Sí. Entonces está claro que una solución hay que buscar. Cabildo está planteando una iniciativa. Creo que lo importante es que está instalado el tema. Es que se instaló el tema y de que hay que buscarle una solución. Yo comparto que hay que buscar una solución. Nosotros, sobre el tema de el plebiscito conocido el plebiscito de la usura, vamos a tomar postura el próximo 15 de octubre. Tenemos una especie de congreso nacional en donde, bueno, tenemos como principal orden del día esta temática, porque existe. Y claro, cuando uno recorre el país y cuando uno se reúne con el trabajador
y bueno, se encuentra con esta realidad que pega muchísimo, pega muy fuerte. Y bueno, y también explica, ¿no?, ese cruce muchas veces a la República Argentina o al Brasil como forma de poder llegar a fin de mes. Y también genera todo un negocio informal, ¿no?, del préstamo que se está instalando cada vez más fuerte en el Uruguay y en el territorio, y que hay que buscarle una solución. ¿Tenías algún conocido en la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta? Sí, sí, los conozco a todos, incluso al delegado de Paysandú, Ajá. que sigue integrando la delegación, los conozco a todos. Sí, ¿Qué hubo ahí? Que hubo un manejo muy discrecional de los recursos, ¿no? De los recursos. Estamos hablando de que en 3 años de Albizu, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, aumentó la plantilla en un 12%. Aumentó la plantilla de funcionarios o de trabajadores en un 12%. Y junto con ese crecimiento de la plantilla, hubo un crecimiento del rubro destinado a salarios de un 15%. Eso llevó a que ese crecimiento de trabajadores o personal y de salarios hiciera de que el presupuesto habitual, el presupuesto asignado a Salto Grande no fuera suficiente, ¿no? Es una regla básica, o por lo menos debería ser una regla básica en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Cada institución, cada entidad, cuando comienza el año, tenemos una previsión de los recursos con los que vamos a contar durante el año, y en función de esos recursos es como o son los objetivos que podemos marcarnos, ¿no? Y cuando uno no toma en cuenta esto y se endeuda mucho más allá de lo que puede, y sucede esto, de que en la última rendición de cuentas se incluyó una partida extra presupuestal, una partida extra de 200 millones de pesos, 5 millones de dólares aproximadamente, para poder hacer frente a este exceso de gastos en que incurrió la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Eso por un lado, o sea, hubo un manejo desprolijo de los recursos. Y por otro lado, también existió la intención de instalar un gobierno paralelo. En el departamento de Salto. Y eso es un mensaje muy peligroso, porque nosotros, por lo menos en mi caso, no cuestiono el resultado electoral de nadie. Vivo en un departamento en donde hay 6 municipios, de los cuales 4 gobierna al frente, en uno el Partido Colorado, el municipio de San Antonio. Ahora, jamás se me pasaría por la cabeza desconocer quién es la alcaldesa del municipio de San Antonio, y saber a qué partido pertenece, y saber que tengo que sentarme a conversar y a elaborar propuestas y proyectos para los vecinos. Sí. Bueno, eso no pasó con Salto. Es decir, como que no se aceptó, no se quiso aceptar que hubo un determinado resultado electoral en el departamento de Salto, y bueno, se quiso instalar un gobierno paralelo. CTM Salto Grande toma la decisión de solicitar el puerto de Salto a la ANP, lo solicita en comodato. CTM se instala en el puerto de Salto, se genera lo que se llamó el espacio puerto frente a Casa de Gobierno, es decir, lo que separaba Casa de Gobierno de Salto Grande en definitiva era una calle, la Costanera, acá le llaman Rampla. Y desde CTM se comenzó a accionar. En aquel momento el presidente de CTM durante 3 años, cada 15 o 20 días venía a Montevideo, concurría a la Torre Ejecutiva, se reunía con el presidente, se reunía con integrantes del gobierno, hacía anuncios desde la capital, anuncios vinculados con el departamento de Salto. En ningún momento se nos consultaba, en ningún momento se nos informaba. O sea, el vocero del gobierno nacional en el departamento de Salto pasó a ser el doctor Carlos Albizu. Entonces, eso no está bien. No está bien. Y bueno, llegamos a este momento en el cual el Parlamento Nacional toma... ¿Te pareció bien la decisión del Parlamento? Sí. Entonces, bueno, se dio esa particularidad, un manejo desprolijo de los recursos para generar una estructura política que pudiera sustentar un gobierno paralelo
hubieron muchos anuncios que no pasaron por el gobierno departamental de Salto. Se anunció un puerto de barcazas al norte de la represa de Salto Grande. Se anunció un puerto seco a ubicarse en el paso de frontera Salto Concordia. Se anunció la instalación de un free shop en la zona de termas de Daimán. Se anunció una frecuencia de ferrocarril que iba a unir la ciudad de Concordia con la ciudad de Salto. Se anunciaron 5 polideportivos que iban a construirse en la ciudad de Salto. Se planteó de que el ferrocarril que hoy llega hasta la zona de Queguayar, en el departamento de Paysandú, próximo al paso de frontera, iba a llegar hasta la ciudad de Salto. Todos anuncios que se hicieron desde aquí, desde la Torre Ejecutiva, desde distintas instituciones y ministerios del gobierno central, que jamás pasaron por el gobierno de Salto, jamás se me llamó para decirme, va a pasar esto, hay esta iniciativa, hay ¿No le esta dijiste propuesta. eso nunca a la calle? ¿Cómo? ¿No le dijiste eso a la calle nunca cuando se vieron o si se ven o qué? ¿No le dijiste, aflojen la mano? Lo planteamos dentro de la interna, lo planteamos dentro del Frente Amplio, en algunas oportunidades lo planteamos públicamente. ¿No has tenido diálogo? ¿No has tenido diálogo con la calle? ¿Buen diálogo? Sí, diálogo sí. ¿Sí? Siempre he tenido diálogo. A ver, cada vez que hemos tenido que conversar sobre un tema, lo hemos hecho. Pero no le hiciste referencia a esto. No, sobre este tema siempre hubieron planteos dentro de la propia fuerza política, y porque bueno, estábamos convencidos de que en algún momento esto iba a terminarse, de que lo que hoy está pasando iba a decantarse por sí solo, y bueno, fue lo que terminó ocurriendo. Ahora, diálogo con el gobierno nacional, sí, permanentemente, porque en definitiva lo dijimos desde el primer momento, no venimos a pelearnos, queremos que en estos 5 años el departamento pueda avanzar, el departamento pueda concretar, y en ese sentido hay algunos puntos de desarrollo que son interesantes. La central hortícola, que vamos a estar inaugurándola en el mes de febrero del año próximo. El aeropuerto de Salto. El Nueva Espérides. De Nueva Espérides, que estamos planteando sea binacional, pero bueno, ahí tendremos que esperar al resultado de las elecciones argentinas para poder plantearlo a las nuevas autoridades, saber si están de acuerdo. Creo que esas son iniciativas buenas, necesarias para una ciudad que está ubicada a 500 kilómetros y que necesita este tipo de emprendimiento. Brevemente, Andrés, porque ya se nos terminó el tiempo hace un rato, ¿cómo está el tema de morosidad en la Intendencia? Patente, contribución inmobiliaria, tributos, etcétera. Y está claro que tiene una incidencia, ¿no? O sea, la situación laboral en la región incide. Es decir, cuando hay dificultades laborales, cuando el ingreso de la familia se ve menguado, está claro que el pago de la contribución deja de ser una prioridad. Claro. Lo importante es el alquiler, la luz, el agua, la alimentación. ¿Qué puede hacer? ¿Alguna amnistía, algo? Hemos hecho amnistía, pero bueno, tampoco lo que hemos tratado de hacer es una regla también, algo muy práctico, ¿no? No gastar más de lo que ingresa a la Intendencia. Y bueno, siempre tener la previsión de que lo prioritario, la prioridad una es el pago de salarios a los funcionarios, lo que queda del presupuesto de la Intendencia destinarlo a la ejecución de obras, que es lo que el ciudadano pretende de las intendencias, ¿no? El famoso ABC, arreglo de calles, una ciudad iluminada, una buena recolección de residuos. Y fuera de eso, tratar de generar y de buscar inversión, que por ahí pasa, ¿no? La inversión, además de la inversión pública, sobre todo la inversión privada. Hemos tratado de buscar inversión privada. Lo último que por suerte hemos podido concretar es no sé si se puede mencionar, pero una cadena de supermercados importante de esta zona del país que se va a instalar en... ¿Cuál? El Dorado. Bien. Se va a instalar en el norte, se va a instalar en la ciudad de Salto, incluso nos plantearon la posibilidad de más de una sucursal. Entonces, bueno, son de las cosas que estamos tratando de buscar y de generar en este contexto. Bien. Intendente, la última, porque ya nos tenemos que ir, pero no pasa a veces, hace un rato hablábamos del tema de la morosidad, de la usura, ¿no? También no pasa a veces que las intendencias, cuando aplican tasas a aquellos deudores, le meten tasas usureras en algunos casos. No sé si es el caso de Salto, pero
cuando muchos oyentes nos han dicho en algún momento, dice, le estoy debiendo a la Intendencia, le debía la contribución, eran 50.000 pesos y hoy, 5 años después, le debo 200. ¿No tienen parte de que ver las intendencias con eso también? Puede ser. Ahora, en el caso nuestro, y no solo en esta administración, bien incluso de administraciones anteriores, ha sido muy habitual el hecho de establecer la posibilidad de reenganches o de nuevos convenios en donde lo que se cobra es el capital inicial o la deuda originaria. Se eliminan la totalidad, de las moras el y las 100%, el 100% de los intereses, de las multas, de las moras, pero lo vamos condicionando muchas veces al pago efectivo, ¿no? A medida que se va cumpliendo el convenio, va desapareciendo los intereses, van desapareciendo las moras, van desapareciendo los recargos. Creo que en ese sentido es un tema de Salto, no se ha hablado en el Congreso de Intendentes. No, sobre esto no, sobre este tema no. Muy bien. Le agradecemos mucho. Gracias. Teníamos muchas más cosas, pero llegó un poquito tarde el hombre. No podía faltar el tirón de oreja, ¿no? ¿Cómo? Un hombre que trabajó en el transporte, 3 minutos es una eternidad. Calcula 15. Intendente, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.